Era medianoche cuando Emilia cruzó las puertas silenciosas del despacho de Moreno y Acuña Arquitectos. Mientras todos dormían, ella barría pasillos donde horas antes se firmaban contratos millonarios. Era invisible para ellos. Invisible, pero no ausente. Mientras recogía papeles del suelo y vaciaba papeleras, su mente dibujaba vigas, analizaba estructuras, reconfiguraba fachadas. Los espacios que limpiaba cada noche eran, en su imaginación, lienzos en blanco. Pero fuera de su mente y su libreta arrugada, aquellos sueños no existían. Nadie imaginaba que esa mujer con overol y guantes de látex había sido una de las estudiantes más brillantes de su promoción. Graduada con honores en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Nadie lo sabía, porque años atrás, un golpe cruel la empujó a la periferia, y no solo de la ciudad, sino de su propio destino. Una traición. Un archivo robado. Planos presentados sin su nombre. Emilia se convirtió en un recuerdo borroso para la profesión mientras otros avanzaban con sus ideas. Sin embargo, nunca dejó de soñar con volver. En las noches más silenciosas, se sentaba en la sala de descanso, una pequeña habitación que usaba para tomar su té a escondidas, y desplegaba una vieja libreta. En ella reconstruía proyectos con lápices casi gastados. En páginas manchadas por el tiempo, volvía a emerger la arquitecta que aún vivía en ella. Una mujer que no necesitaba aplausos, solo recuperar su voz. Cada vez que veía a Esteban Moreno subir al ascensor luciendo trajes caros y escoltado por cámaras, algo en su pecho crujía. Él vivía la gloria que una vez soñó. Y sin saberlo se paseaba a diario junto a la persona que sin su permiso le dio los planos para llegar ahí. Emilia no hablaba, pero observaba. Sabía dónde se guardaban los documentos, conocía los ritmos del despacho mejor que nadie. Podía localizar archivos por el sonido de las teclas de la secretaria o identificar planos mal doblados por estafadores que nunca estudiaron el respeto al diseño. A sus 38 años, cansada y con las manos agrietadas por los productos de limpieza, Emilia aún poseía una mente capaz de imaginar ciudades enteras. Pero lo más poderoso que tenía era aquello que nadie veía, su constancia silenciosa, su espera estratégica. Y así, bajo las luces frías de la oficina, se mantenía por ahora invisible. Pero no por mucho tiempo, porque en silencio, ladrillo a ladrillo, estaba preparando el regreso de una profesional que el mundo había subestimado. Esa noche en la oficina parecía como cualquier otra. Emilia, con los auriculares puestos y el carrito de limpieza a su lado, avanzaba por el luminoso pasillo de cristal del despacho Moreno y Acuña Arquitectos. Las lámparas colgantes reflejaban sobre el mármol pulido mientras el silencio se hacía dueño del lugar. Nada parecía fuera de lo común, hasta que una voz resonó desde la oficina principal. Había dejado su reproductor apagado por un momento. La puerta apenas entornada permitió que Emilia escuchara a Esteban hablando por videoconferencia en perfecto inglés, mencionando con entusiasmo un proyecto visionario. Su atención se agudizó cuando escuchó algo familiar: Centro Cultural Sostenible Valencia Norte. Su cuerpo se tensó. Aquellas palabras no eran ajenas. Era el título exacto de su proyecto de tesis, el que diseñó con pasión cuando aún soñaba con cambiar el mundo desde la arquitectura. Se acercó sigilosamente. En una de las pantallas, Esteban presentaba un modelo tridimensional que reconoció de inmediato. Cada línea, cada módulo, incluso la distribución de jardines verticales y caminos de agua, idénticos a los planos que ella había elaborado años atrás. Emilia sintió como la sangre abandonaba su rostro. No era una coincidencia. Aquello era una copia directa de su obra más preciada. Pero lo que terminó por romper el frágil equilibrio de su mundo fue una carpeta en la mesa de Esteban, etiquetada Innovación Urbana Ceballos Consultores, S.L. Ese nombre, Eduardo Ceballos, le atravesó como un cuchillo. Su antiguo jefe. El mismo que la acusó injustamente para encubrir un fraude de licitaciones y la dejó sin licencia para ejercer. Ya no había duda. Eduardo había vendido su portafolio de proyectos a Esteban, quien los había presentado como propios. Emilia llevaba años trapeando las oficinas de quienes robaron su carrera. Volvió a su pequeña habitación esa noche sin prender la luz, con un nudo en el alma. Sacó su vieja libreta, esa que aún olía a tinta y sueños olvidados. Allí estaban sus bocetos originales, los que jamás publicó y que ahora eran carne de aplausos en manos ajenas. Emilia no lloró.
Solo cerró la libreta con fuerza. En lugar del llanto, llegó una idea, una convicción firme como el concreto. Recuperar su verdad. No gritando, sino diseñando su propia manera de derribar los muros de falsa grandeza que otros habían levantado sobre su talento. Aquella noche los planos robados no solo despertaron viejos recuerdos, activaron los cimientos de su próxima gran obra, la justicia. ¿Estás ahí, Emilia? Susurra la voz de la pasante Paula mientras se asoma temblorosa al pasillo desierto. Son las 2 de la madrugada. El murmullo lejano de la calle apenas llega al interior del edificio. Emilia interrumpe brevemente su rutina. Tenía la fregona aún mojada en la mano cuando oyó su nombre. La joven entra con paso inseguro al área de mantenimiento. Paula. No deberías estar aquí a estas horas, dice Emilia con calma, sin dejar de doblar un trapo. Lo sé. Pero necesitaba hablar contigo. Vi lo que hiciste con los planos. Sé que no son de Esteban. Emilia la observa, alerta pero serena. Nadie había prestado atención a sus movimientos antes. Nadie había escuchado esa sutil rebeldía que vivía en el roce de papeles, el sonido del teclado que apenas osaba tocar o las miradas prolongadas a los planos que limpiaba cada noche. Mucha gente cree que soy parte del mobiliario. Tú fuiste la primera persona que me saludó con mi nombre, le respondo. De Emilia con una media sonrisa. ¿Por qué me cuentas esto? Porque yo también estoy cansada de que nadie me vea, dice Paula casi con lágrimas. Trabajamos semanas enteras por proyectos que luego firma él. Yo vi tu nombre en los metadatos de los archivos originales. Están en su ordenador, escondidos. Un silencio denso llena el aire. Por un momento solo se oye el zumbido del fluorescente sobre sus cabezas. Yo soñaba con ser arquitecta para construir escuelas en mi pueblo, confiesa Paula. Pero aquí aprendí más sobre silencios que sobre diseño. Emilia extiende su libreta vieja, la misma que lleva cada noche en el metro. La abre por una página donde un centro cultural se despliega a lápiz, lleno de vida y precisión. Paula la contempla con asombro silencioso. Aquí empezó todo, murmura Emilia. Nadie escuchó esta voz entonces, pero ya no estoy sola. El intercambio entre ambas mujeres no necesita gritos. Es un diálogo de miradas, de verdades ahogadas por mucho tiempo. Son las voces que nadie quiso oír, encontrándose por fin en un susurro cargado de determinación. En ese momento, algo cambia. No se trata solo de venganza. Es la reivindicación de las que nunca fueron escuchadas, las que limpian los rastros de otros mientras esconden su verdadero brillo, esperando el momento justo para brillar de nuevo. Esteban Moreno era la imagen viva del éxito moderno. Camisas a medida, campañas publicitarias en revistas de renombre, entrevistas en televisión donde hablaba de visión sostenible y compromiso con el futuro de la arquitectura. Era, sin lugar a dudas, el arquitecto más celebrado del país. Sin embargo, tras su sonrisa impecable y sus discursos inspiradores, se escondía un secreto oscuro. Su ascenso se había construido con cimientos ajenos. Durante años había acumulado aplausos por ideas que no le pertenecían del todo. Su habilidad real no era tanto diseñar, sino saber apropiarse de los talentos invisibles que lo rodeaban. Cuando Emilia Rivera trabajó para Eduardo Ceballos, ambos formaban parte del mismo sistema profesional. Ella, joven promesa con honores, apasionada por la innovación y obsesionada con los proyectos sostenibles. Él, ya gastado por una carrera mediana, más enfocado en mantener sus contactos que en el talento propio. Un día, cuando Emilia presentó su proyecto más ambicioso como parte de una competencia universitaria, no imaginó que lo que entregó a su jefe bajo confianza terminaría siendo vendido, modificado superficialmente y archivado bajo otro nombre. Lo que era un sueño para ella, el fruto de años de estudio y pasión, se convirtió en una mercancía sin rostro para quienes vieron una oportunidad de lucrarse con ello. Años después, ese mismo proyecto, el rediseño ecológico del Distrito Valencia Norte, reapareció como la obra maestra de Esteban Moreno. Fue el empujón final que lo posicionó a nivel internacional. Cada render que mostraba, cada argumento técnico, cada comentario sobre su intención original era una repetición desgastada del trabajo que Emilia había dibujado en las noches de becaria, entre café frío y libros rotulados con su nombre. Lo más cruel no era solo el robo de su visión, era el silencio compartido. Eduardo, ahora asesor íntimo del despacho de Esteban, jamás mencionó a Emilia. Y Esteban, cuando hablaba ante foros globales,
Lo hacía con la naturalidad de quien de verdad cree que una idea robada le pertenece por haberla presentado mejor. Los días en los que Emilia limpiaba suelos de mármol justo debajo de la maqueta del proyecto Estrella, ella no sabía aún toda la verdad. Pero con cada página que revisaba, con cada documento que encontraba sin querer mientras quitaba el polvo, las piezas comenzaban a encajar. Aquello no era inspiración, era apropiación planificada. El éxito de Esteban tenía nombre, pero no era el suyo. Ese era el engaño que sostenía su imperio, pero los edificios mal construidos, antes o después, caen. Desde hacía años, Emilia Rivera había sido un fantasma silencioso en los pasillos relucientes de Moreno y Acuña Arquitectos. Con su carrito de limpieza y mirada baja, era invisible para quienes importaba, y precisamente en ese anonimato encontró la ventaja que necesitaba. Hasta entonces había escuchado, observado y sobrevivido, pero aquella noche algo dentro de ella cambió. El silencio, ese que había aceptado como escudo, llegó a su límite. Tras escuchar la voz de Esteban Moreno hablando con descaro sobre el proyecto que ella misma había diseñado una década atrás, una corriente de rabia, sorpresa y despertar recorrió su cuerpo. Su diseño, sus planos, éticamente firmados a su nombre en aquel entonces. Ahora adornaban las pantallas LED del despacho como el futuro del urbanismo español, bajo un nombre que no era el suyo. Emilia regresó a casa con el corazón alterado, el alma incendiada y una decisión interior tomando forma. Ya no sería cómplice ni víctima de ese silencio. Aquella noche no durmió. Rebuscó entre las cajas polvorientas de su pequeña estancia y encontró el viejo pendrive que conservaba como único recuerdo de sus años de esfuerzo académico. Encendido el ordenador, cargó los archivos. Estaban ahí, los bocetos originales, las notas a mano, la firma con fecha. Cada línea trazada con pasión, no solo por un sueño profesional, sino también por la esperanza de construir algo que impactara positivamente en su país. Si todo lo que alguna vez fui vive aún aquí, pensó, entonces tengo el deber de hacer que el mundo lo sepa. Con ese pensamiento y una energía renovada, Emilia empezó a dar forma a su silenciosa rebelión. Comenzó por imprimir documentos clave, escaneó planos con marcas de tiempo y buscó antiguos correos enviados desde su cuenta universitaria. Cada pequeño gesto era un ladrillo en la reconstrucción de su verdad. Pero Emilia sabía que no bastaba con acumular pruebas, necesitaba aliados, visibilidad y estrategia. Ya no era suficiente con resistir. Iba a hablar, iba a mostrarse, iba a recuperar su lugar, sin necesidad de gritar, pero esta vez con una voz que nadie pudiera ignorar. Esa noche, mientras fregaba el suelo cerca de la sala de juntas vacía, se detuvo frente al vidrio que separaba su reflejo de la ciudad brillante al otro lado. Se observó como nunca antes, no como una limpiadora, sino como la arquitecta que una vez fue. Silencio, fuimos amigas demasiado tiempo, murmuró con firmeza. Desde hoy tienes que irte. Durante esas madrugadas silenciosas donde el zumbido de las luces fluorescentes era su única compañía, Emilia comenzó a dejar de limpiar y a construir. En secreto, mientras vaciaba papeleras y escuchaba los ecos de pasos lejanos, activaba con cuidado un viejo portátil escondido tras los archivadores del fondo. Su estrategia ya no era sobrevivir, era reclamar lo que le habían robado. La primera fase se trataba de observación. Repasaba presentaciones internas, documentos digitales encriptados apenas protegidos por contraseñas básicas. En cada fichero había una pizca de ella misma, diagramas que alguna vez dibujó a mano cuando aún llamaba oficina a su lugar de trabajo y no zona común de limpieza. Emilia duplicaba los archivos, analizaba cada modificación y los comparaba con su diseño original que guardaba, arrugado pero intacto, en una carpeta azul bajo su cama. Semanas después envió un correo sin firma a una conocida ONG internacional de arquitectura sostenible, adjuntando parte de su portafolio original y exponiendo el caso. Les ofreció pruebas detalladas de cómo Esteban Moreno había utilizado sin permiso y sin crédito material que era indiscutiblemente suyo. No esperó respuesta inmediata. Solo siguió trabajando con firmeza y paciencia. A la par, empezó a reaprender. Había pasado casi una década desde su último encargo profesional, pero su memoria seguía intacta. Miraba tutoriales, estudiaba nuevos programas de diseño y reescribía su proyecto pieza por pieza. No para resucitar el pasado, sino para actualizarlo, para que el golpe no fuese solo emocional,
sino irrefutable. Una noche Paula, la pasante de rostro cansado pero mirada inquieta, la encontró repasando los renders en alta resolución desde una tableta vieja. Pensó en delatarla, pero en vez de eso preguntó: ¿Esto es tuyo? Emilia no respondió con palabras. Le mostró un recorte de hace años, una foto de la universidad donde Emilia sostenía el Premio Nacional de Diseño, detrás de un atril que ahora Esteban usaba como pedestal personal. Paula decidió ayudarla. Tenía acceso al contenido de la próxima presentación ejecutiva. Juntas introdujeron, sin ser detectadas, un archivo imborrable con los planos auténticos, fechados y firmados por Emilia. Los reemplazaron en el sistema justo antes de que Esteban los descargara para su gran exposición de Barcelona. Así, ladrillo a ladrillo, prepararon el derrumbe. Porque esta no sería una confrontación de gritos ni de papeles legales. Esta venganza sería silenciosa, elegante, y construida con la misma precisión con la que se levantan los edificios más sólidos. Las noches se habían vuelto una coreografía precisa entre el sonido del cubo de agua y el clic incesante del teclado. Emilia, entre trapo y trapo, reconstruía los restos de su sueño. Sumergida en cálculos, sus experiencias pasadas tomaban una forma nueva. Con cada línea redibujada en su portátil prestado, una parte de su dignidad resurgía. Fue en esas horas silenciosas cuando Paula comenzó a notar algo extraño. Paula era una pasante de arquitectura de apenas 23 años, recién llegada a Moreno y Acuña, cargando planos, cafés y desilusiones. Veía en Esteban su modelo, hasta que observó cómo trataba a sus subordinados. Gritos disfrazados bajo términos técnicos, risas manipuladas y acusaciones injustificadas. Un día, al regresar a la oficina por unos documentos olvidados, vio a Emilia revisando un plano digital con una precisión que ella misma tardó meses en dominar. Aquello no era normal. ¿De dónde aprendiste eso?, le preguntó con pies ligeros y voz incierta. Emilia apenas levantó la mirada. Dudó por un instante. Luego, quizás por instinto o agotamiento, le mostró parte de su portafolio original. Paula no podía creerlo. Aquellos esquemas eran los mismos que Esteban había mostrado en la última revisión ejecutiva, solo que incluso más detallados y limpios. Ahí nació la confianza. Durante las semanas siguientes, Paula se convirtió en sus ojos y oídos durante el día. Accedía al servidor interno, fotografiaba documentos, sustraía copias sin que nadie lo notara. Emilia le enseñaba sobre resiliencia. Paula le ayudaba a entender los nuevos estándares tecnológicos. Pero no estaban solas. Martín Torres, periodista de investigación independiente, llevaba tiempo tras casos de corrupción dentro del sector arquitectónico. A través de un correo cifrado, Emilia contactó con él utilizando un seudónimo. R. Gabriel. Compartió imágenes, documentos, fechas clave. Martín no tardó en atar cabos. El mismo diseño que lanzaba a Esteban a la fama era, en verdad, una creación robada. Reunidos por la injusticia, crearon una red silenciosa. Mientras Esteban planeaba su gran momento mediático, Paula y Martín tejían otra narrativa en la sombra: la verdad. Cada archivo filtrado, cada plano escaneado, cada grabación extraída, se convirtió en una columna que apuntalaba el colapso del arquitecto estrella. Emilia no estaba sola, y ahora, con aliados inesperados, había empezado a construir algo mucho más grande que una venganza. Un nuevo comienzo. Las luces del recinto parpadeaban como si supieran que algo grande estaba por ocurrir. El Palacio de Congresos de Barcelona estaba al máximo de su capacidad. Arquitectos, inversores, periodistas y representantes de organismos europeos llenaban cada fila. Las cámaras estaban listas para transmitir en vivo a nivel internacional. Esteban Moreno, impecable en su traje a medida, caminaba con seguridad hacia el podio principal. Estaba a punto de presentar el proyecto que, según él, marcaría un antes, un después en la arquitectura sostenible en Europa. Mientras hablaba, los gráficos impresionantes del Proyecto Valencia Norte se proyectaban tras él. El público aplaudía cada palabra, convencido de estar ante una mente brillante. Nadie notaba que, sentada discretamente entre los asistentes, Emilia observaba sin pestañear. Ya no vestía su uniforme de limpieza, sino un elegante conjunto sobrio, con el emblema de la ONG internacional en la solapa. A su lado, Paula le sostenía la mirada, nerviosa pero firme.
Cuando Esteban terminaba de explicar cómo el proyecto integraba soluciones ecológicas nunca antes vistas, el moderador del evento levantó la mano pidiendo una pausa. El ambiente se volvió tenso. Desde el escenario principal, el nombre de Emilia apareció en pantalla junto a un documento firmado digitalmente con fecha anterior a cualquier registro de Esteban. Una voz en off leyó con solemnidad: se ha recibido una denuncia verificada respecto a la autoría original del proyecto presentado. Invitamos a la arquitecta Emilia Rivera a tomar la palabra. El murmullo entre los asistentes se convirtió en un silencio absoluto. Emilia se levantó con calma, caminando por el pasillo central. Sus pasos resonaban con una mezcla de justicia y valentía. Al llegar al escenario, miró brevemente a Esteban, quien bajó la mirada por primera vez en años. Durante demasiado tiempo me mantuve invisible, comenzó Emilia con una serenidad implacable. Pero cuando alguien te arrebata la voz, la reconstruyes ladrillo a ladrillo, hasta que retumba. Detrás de ella comenzaron a proyectarse archivos originales, esquemas con fechas de 2003, correos entre ella y su tutor universitario, anotaciones a mano escaneadas y certificados de propiedad intelectual. Incluso aparecieron fragmentos de vídeo donde se escuchaba a Esteban jactarse en privado del plan, sin saber que todo era grabado. El público, anonadado, comenzó a murmurar. Algunos ya grababan con sus móviles. La verdad había salido a la luz, contundente, y la mentira, como una fachada sin cimientos, comenzaba a venirse abajo. La sala rebosaba de aplausos anticipados y murmullos de admiración. Cámaras de televisión enfocaban el escenario del prestigioso Congreso Europeo de Arquitectura Sostenible. Esteban Moreno, con su porte impecable y sonrisa forzada, subía al podio como el hombre del momento. En la pantalla detrás de él, se proyectaba el modelo en 3D del renovador proyecto que prometía transformar el norte de Valencia. A su lado, una maqueta iluminada elevaba su ego al mismo nivel de sus edificios imaginados. Este proyecto simboliza innovación, compromiso con el medio ambiente y la capacidad de soñar en grande. Como arquitecto, creo que tenemos la responsabilidad de construir el futuro, decía Esteban mientras el auditorio asentía con admiración. Pero entonces la interrupción inesperada llegó. Una mujer desde la primera fila se levantó. Iba vestida con un traje sobrio, elegante, cruzando miradas con los miembros del jurado y los medios. No iban a reconocerla de inmediato, pero su voz, cuando habló, detuvo el tiempo. Disculpen. Antes de continuar, el comité desea compartir información relevante sobre los orígenes de este proyecto, anunció el moderador. Las luces bajaron, los murmullos crecieron. En la pantalla comenzó a reproducirse un video. Planos firmados con otro nombre, Emilia Rivera. Fechas que databan de más de una década atrás. Archivos digitales con metadatos intactos. Grabaciones de reuniones entre Esteban y Eduardo Ceballos donde se discutía el uso estratégico del portafolio de un antiguo talento desechado. Una toma ampliada mostró un correo electrónico. Recibido el diseño de Rivera. Con modificaciones, pasará como mío sin problemas. El público enmudeció. Esteban palideció. Intentó hablar, pero el micrófono ya no captaba su voz. Toda la atención se había desviado a Emilia, proyectada en primer plano. Ella, con serenidad, subía al escenario. Soy Emilia Rivera. Este proyecto lo tracé hace años, cuando aún creía que bastaba con tener talento y pasión para llegar lejos. Hoy, esas ideas regresan bajo mi nombre como debía ser. Los aplausos fueron lentos, pero crecieron con fuerza. Las cámaras giraron hacia Esteban, que bajó el rostro, descompuesto. En pocos minutos se anunciaba la apertura de una investigación oficial. La prensa se abalanzaba sobre los representantes del despacho, mientras Esteban era escoltado fuera por el equipo del comité. En ese preciso instante el imperio de apariencias y prestigios fabricados comenzaba a fracturarse, ladrillo por ladrillo. Emilia no solo había recuperado su voz. Había derribado la estructura entera que se construyó sobre su silenciamiento. La cámara se abre sobre un plano amplio del nuevo Centro Cultural de Valencia, un edificio majestuoso de líneas limpias y estructuras verdes que se integran con el entorno. En una de sus fachadas más visibles brilla un rótulo moderno, Espacio Rivera. Emilia lo contempla desde cierta distancia, con una pequeña sonrisa y los ojos húmedos. No es tristeza, es gratitud, es justicia cumplida. En una entrevista grabada como parte de un documental que la ONG ha producido, Emilia habla con serenidad.
Ya no es la mujer que caminaba encorvada por los pasillos del despacho con un carrito de limpieza. Ahora viste con sencillez elegante y su voz transmite confianza. Cuando tocas fondo, el silencio puede ser el mayor de tus aliados. Ahí aprendí a escuchar, a observar. Aprendí a no dejar que la rabia me cegara, sino convertirla en determinación. Insertamos un montaje breve. Su primer día de vuelta frente al ordenador, sus planos desplegados sobre una mesa grande. Paula ya no pasante, sino arquitecta junior, colaborando con entusiasmo. El ambiente ahora está lleno de energía nueva, sin arrogancia, sin jerarquías opresivas. La resolución oficial del Colegio de Arquitectos aparece en pantalla por unos segundos. Se reconoce a Emilia Rivera como autora única y original del proyecto Valencia Norte. Se restituye su licencia profesional de manera inmediata. Una ovación de fondo recuerda aquel momento de redención pública. Las redes sociales están llenas de elogios y titulares como la arquitecta que nadie quiso ver y Emilia Rivera, símbolo de justicia y talento. En contraste, un corto clip muestra los efectos de la caída de Esteban Moreno. Salas de juntas vacías, patrocinadores cancelando contratos, medios pidiendo respuestas que nunca llegan. Su figura desaparece del mapa mediático con la misma rapidez con la que ascendió. Mientras tanto, Emilia trabaja desde su nuevo estudio, fundado en colaboración con la ONG. Recibe delegaciones extranjeras interesadas en su visión sostenible y humana de la arquitectura. No busca fama, solo crear espacios que sirvan a las personas como siempre soñó. En la última escena vemos a Emilia caminando lentamente por el vestíbulo principal del espacio Rivera. Saluda a jóvenes estudiantes que observan una maqueta con atención y les dice con una sonrisa: recuerden siempre quiénes son, incluso cuando otros intenten borrar sus nombres. Finalmente la cámara se aleja, mostrando el edificio completo bajo el sol de la tarde. Imponente, firme, construido sobre la verdad.